El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ver cómo queda o por qué queda una persona o un pueblo sin defensa y sin protección. Jueces capítulo 6 del 34 al 35 dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, el shofar, el cuerno de carnero, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo. Y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Así fue de esa manera que Gedeón juntó el ejército que se iba a enfrentar contra el pueblo de Madián. Después de la muerte de Josué y la gente mayor, cuando murieron los ancianos, cuando murieron los líderes de Israel, el pueblo se volvió a la idolatría porque no conocía a Dios. Oía de Dios, tenía conocimiento de sus proezas, pero no tenía una relación personal con Él. Y el que no tiene una relación personal con Él, no lo conoce. Por esa causa, todo el pueblo se había volcado a la idolatría, provocando a celos al Señor, y Él los entregó en manos de Madián. ¿Qué significa conocer a Dios? Jeremías 9, del verso 23 hasta el 24, dice, ¿qué es lo que dice? Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Hay una tendencia y un deseo habitual en el ser humano de reconocimiento y exaltación. Le encanta al hombre, al ser humano, el honor, la fama, la popularidad. En cambio, en la sabiduría de Dios, Él otorga honor a quien le conoce a Él. Y conocer a Dios significa comprenderlo, entenderlo en su naturaleza, conocer sus atributos, conocer sus obras, su carácter, conocer lo que Él piensa y también conocer su voluntad. Entonces, conocer a Dios es una experiencia íntima de conocimiento práctico, donde una persona se convierte en alguien de valor e importancia para otros. Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Esto se hace una realidad cuando nos involucramos con Él en una relación viva, en donde su persona se convierte en alguien de valor, en alguien de importancia, muy respetable, muy querido por nosotros. Como no tenemos cuidado de nuestra forma de hablar, eso nos lleva a cometer muchos errores que afectan nuestra vida. Por eso se considera normal cuando uno dice, conozco a fulano.
pero no quiere decir que verdaderamente le conoce. Lo que debería decir es: he oído de él, le he visto en algunas ocasiones, pero no necesariamente podríamos decir le conozco. Y con respecto a Dios deberíamos decir lo mismo. Deberíamos decir: he oído de él, o quizá le he visto en alguna ocasión manifestarse, porque su fama trasciende las fronteras y las culturas. Pero conocerle es otra cosa. Eso se va a dar cuando busquemos estar con él en intimidad. Entonces la pregunta que cabe aquí de forma personal es: ¿le conozco a Dios? ¿Trato de pasar tiempo con él para saber cómo es realmente? Si no haces eso, estás igual que el pueblo de Israel. Después de la muerte de Josué y los ancianos, eres parte de una generación que no conoce a Dios. Por eso es que el pueblo se fue a la idolatría, se volcó a la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es una práctica en la que se rinde culto a un ídolo. Pero también es idolatría ese amor y esa admiración que siente una persona por otra persona o por alguna cosa. La palabra idolatría viene del griego ito, quiere decir ídolos, y latría quiere decir adoración. O sea que idolatría es la adoración de ídolos. Por la idolatría del pueblo, Madián los oprimió 7 años a Israel. Y los madianitas eran hombres crueles, inhumanos, porque venían a Israel con toda su gente, con sus animales, con sus posesiones, y se quedaban en la tierra, dice la Escritura, como langostas. Y no se retiraban hasta que terminaban con las cosechas, terminaban con el pasto, y cuando estaba pelado el terreno, recién ellos se iban. Por esa causa, el pueblo comenzó a sufrir de hambre, de temor, de frustración, y cada vez se empobrecían más. La pobreza era extrema, la desgracia no se apartaba de ellos. ¿Por qué? Porque no podían aprovechar nada del producto de su trabajo. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Acaso no eran el pueblo elegido? Eran el pueblo elegido. Pero era el pueblo elegido que había dado la espalda a Dios. Se habían olvidado totalmente de sus misericordias. Lo habían abandonado y ahora estaban adorando a los Baales, que eran los dioses de la región. Estaban llenos de ingratitud e incredulidad, peor que los paganos que vivían en esa tierra. Por eso estaban expuestos a un trabajo bien esforzado, sin frutos, sin beneficios, sin defensa, sin protección. Cuando reconocieron que se habían apartado de Dios, el pueblo comenzó a clamar, a gemir y a llorar pidiendo ayuda de lo alto. Primero les mandó un profeta para reprocharles, para reprenderles por su apostasía. Habían abandonado la fe en Dios, habían abandonado sus principios, y eso es rebelión. El llamado del profeta era para arrepentimiento, y el arrepentimiento, cuando es real, conduce al reconocimiento del pecado con pesar, con lloro y lamento. Ahora ya sabían por qué estaban en esa situación tan triste y lamentable. No era culpa de Dios,
era culpa de ellos. Y todos los que pecan y se apartan de Dios solo pueden esperar angustias, amarguras, ansiedades, porque el pecado deprime, el pecado hunde, aplasta, abate, desalienta. ¿Por qué? Porque Dios quita su protección. Y entonces vienen los demonios, los atormentadores, a la mente y a veces atacan físicamente con enfermedades. Y cuando el pueblo clamó, Dios llamó a Gedeón y lo levantó como juez y como libertador de Israel. Y cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre Gedeón, él estuvo capacitado para convocar al pueblo, para tocar el cuerno de carnero, para tocar la trompeta, el shofar, y convocar a los hombres que quieran para pelear contra sus opresores. Jueces 7, del 1 adelante. Jeroboam, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él. Es decir, todos se levantaron temprano. Y acamparon junto a la fuente de Arot. Y el campamento de Madián, dice, estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. ¿Cuántos llegaron con la convocación? 32,000. Llegaron 32,000 hombres, pero al frente de ellos habían 135,000. Era una relación aproximada de 4:1. Es decir, 4 madianitas por un israelita. Y el pensamiento de Dios era que cuando vean la victoria, reconozcan que fue Dios quien los libró, porque ellos se habían arrepentido. Y como Él conoce el futuro, Él sabía que si vencían con 32,000 a 135,000, se iban a vanagloriar de la victoria. Por eso decidió hacer una selección. Porque no sirven para guerreros los miedosos, los timoratos, pusilánimes y acomplejados. Nadie quiere tener este tipo de personas en su ejército. Y Dios tampoco. Un buen soldado no tiene duda de la causa por la cual pelea. Un buen soldado nunca se rinde. Un buen soldado deja su vida por lo que cree. Por tanto, la selección sería hecha en base a los sentimientos del que estaba decidido a devolver el honor al pueblo de Dios. Primero se ordenó que los miedosos volvieran a sus casas. La verdad es que Dios no tenía ni la más mínima intención de usarlos a todos. Después hizo una selección y quedaron solo 300 guerreros. Estos tampoco iban a pelear, solo iban a ser testigos de cómo Dios pelearía por ellos. Jueces 7:8 dice: Gedeón retuvo a los 300 hombres que Dios mismo seleccionó. No es para cualquiera, es para el que Dios selecciona. En otra ocasión ya Dios le había dicho a Moisés: Jehová peleará por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Así que la Biblia ilustra esto y nos lleva a otra referencia bíblica que está registrada.
Se trata de aquella vez cuando el profeta Elías tuvo una confrontación con 400 profetas falsos de Baal. Y él dijo en Primera de Reyes 18:22, él le dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450. Y Elías había convocado al pueblo de Israel para que decidieran a quién iban a servir, si a Jehová, el creador del universo, o a los Baales. Y Elías tenía una fe firme en Dios. Él, como profeta del Altísimo, no podía ceder, no podía tolerar, no podía admitir un servicio mezclado como un juego extraño presentado delante de Dios. O servimos a Dios o servimos a la idolatría y el pecado. O servimos a Dios o servimos a la carne. O servimos a Dios o servimos a la concupiscencia personal. Si creemos que Jesús es el único Salvador, aferrémonos a Él para todo. Si la Biblia es la palabra de Dios, tengamos reverencia, respeto por ella. Sometámonos a sus enseñanzas y a los principios del reino. Elías está registrado en la Escritura para estimular a los que creen de verdad en Dios, a no transigir, a no temporizar, a no doblegarse ante los poderes demoníacos. Y mirando humanamente, Elías tenía todas las de perder, porque las autoridades y el pueblo estaban del bando opuesto. Pero Elías estaba seguro de quién lo había enviado y también sabía que Dios podía encender fuego aún con la leña mojada. Y con esa convicción, Elías esperó. Y tal como él creía, Dios mandó fuego del cielo y respaldó el sacrificio de Elías, demostrando de esa manera Elías el Dios en el cual creía. La batalla de Gedeón es un tipo de una batalla espiritual. Y vemos algunas características de esta batalla. Primero, Gedeón peleó con 300 hombres y salieron vencedores. ¿Qué muestra eso? Muestra que el remanente, la manada pequeña, favorece a todo el pueblo de Dios. Con 300 está demostrando que protegieron a 32,000, sin contar las mujeres y los niños. Igual es en la iglesia. El remanente, la manada pequeña, favorece a todo el pueblo de Dios. Son pocos los que participan en todo, pero la victoria de esos guerreros favorece a todo el pueblo, porque Gedeón, antes de entrar en batalla, tuvo un claro testimonio de que ya estaba ganada. De igual modo, el creyente sabe que su victoria está en la victoria de Jesús en la cruz. O sea que esos pocos sometieron a los opresores, en este caso Madián. Y dice la Escritura en Jueces 8:28 que no volvieron a levantar cabeza los madianitas. Y el pueblo de Israel tuvo 40 años de descanso. Dios debe tener la alabanza por nuestra victoria en la fe. Hay que reconocer su providencia en los sucesos diarios, porque Él tiene paciencia con nosotros. Siendo débiles, nos fortalece y nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Cristo venció. Y nosotros hemos venido a recoger el botín por su victoria en la cruz del Calvario. ¿Con qué armas venció Gedeón?
Las armas que Gedeón utilizó no eran armas apropiadas para una batalla como la que se dio, pero la estrategia era de Dios. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestras milicias, de nuestras tropas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas consistían en una tea, un cántaro y un cuerno de carnero, como trompeta. Pero mire cómo lo que ellas representaban. La trompeta es tipo de la palabra. La palabra de Dios anunciaba la victoria. La trompeta o palabra de Dios llama nuestra atención para que nuestro oído esté atento a ella para acatar las órdenes, entendiendo que en la obediencia de la palabra está la bendición. Solo el ignorante cierra su oído al sonido de la trompeta de Dios y sufre el daño. La tea o la antorcha encendida es tipo de la unción del Espíritu Santo. Una vida de poder donde el Espíritu es el que pelea. En el tabernáculo, el candelero era la única luz que alumbraba el lugar santo. Una persona llena del Espíritu de Dios puede derrotar y puede quebrantar al enemigo. Y 3, los cántaros que debían romperse, esos cántaros somos nosotros, que somos llamados vasos de barro, que representan la carne y el yo. La carne y el yo que encubre, oculta, limita la acción del Espíritu. Por eso tiene que quebrarse ese vaso de barro para que brille lo que hay adentro. Porque la consagración es un asunto personal e interno. Los cántaros debían romperse. Esos cántaros somos nosotros que somos llamados vasos de barro, que representan la carne y el yo. La carne y el yo encubre, oculta, esconde y limita la acción del Espíritu Santo. Por eso es que tiene que quebrarse ese vaso de barro para que brille lo que hay adentro. Porque la consagración es un asunto personal e interno. Estos son los aspectos de una consagración que posibilitan las victorias del Señor en nuestras vidas. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo y el yo quebrantado, quebrado. Estas son las 3 armas forzosamente imprescindibles, obligatorias, vitales, porque son señales de victoria. Y si no te has dado cuenta, eso es lo mismo que nos manda Dios a nosotros. Debemos conocer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. También nos manda ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Sean llenos del Espíritu. Y lo tercero que nos manda es negarnos a nosotros mismos. Lucas 14:26 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos,
a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, con estas tres armas podemos pararnos frente al enemigo y esperar para ser testigos de la victoria del Señor. Ver cómo Dios confunde al enemigo y lo pone en retirada. Y lo que cada uno de los 300 tenía que hacer era solamente pararse y permanecer firme en su puesto alrededor del campamento. Y así ellos estuvieron mirando que el ejército de Madián comenzó a correr de un lado para otro, gritando, huyendo y matándose entre ellos. Esta posición de firmeza es la que debe tener el creyente con respecto a la victoria de la cruz, para poder contemplar el efecto que produce en el enemigo de nuestras almas. ¿Qué van a hacer? Van a ser parte de ese remanente que tiene coraje para pelear con el enemigo, o van a ser parte de ese ejército de pusilánimes, temerosos, panadas. Todo depende en la fe de la actitud. Una mala actitud no puede uno avanzar, pero una buena actitud es suficiente para Dios, para hacernos Él avanzar en el poder de su fuerza. Póngase de pie. Cierre sus ojitos y yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Padre, en el nombre de Jesús, declaro vida sobre tu pueblo, sobre este lugar. Y ato todo poder de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Y le ordeno que huyan de este lugar, porque estas vidas pertenecen al cuerpo. Estas vidas pertenecen a la iglesia de Jesucristo que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. Son gente con una pasión por su Dios. Son gente guerrera, valiente. Son gente bien plantada en la roca que es Cristo Jesús. Son gente con novedad de vida. Son gente santificada, refrescada por el poder del Espíritu Santo. Son gente llena del poder de Dios. Son guerreros valientes que conocen sus derechos y saben usar las armas. Son gente renovada, totalmente renovada. Son gente refrescada, son gente que alumbra, son antorchas encendidas en este pueblo. Son gente con firmeza en lo que creen. Son gente con visión, con sueños de Dios en su corazón. Son gente que pelea por la victoria de Cristo en este pueblo y en esta nación. Son las nuevas antorchas, son trompetas de Dios. No se someten a los opresores. La sangre de Cristo tiene poder. Ya tienen la victoria ganada en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,